Hola Susi, nuevo episodio de La Calmería, episodio 68. Generando diálogos conscientes. ¿Qué te parece, Susi? Rafa querido, buen día, como siempre un gusto volver a estar contigo. Creo que hoy vamos a tratar un tema maravilloso que nos vas a compartir y tan necesario en este mundo, Rafa, ¿no? Aprender a ir de las conversaciones automáticas al diálogo consciente para Ujú. resolver conflictos, para mejorar nuestras interacciones personales. Así es que esperemos que disfruten mucho de este podcast y que de verdad sea útil para poder generar pues una mayor interacción y mejor calidad con nuestras relaciones, mi querido Rafa. Así es, Susi. Bueno, y donde quiera que se encuentre nuestra audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y de nuevo, por favor, suscríbanse a nuestro canal, nos ayudan mucho. Si este podcast les es útil a ustedes y a otras personas, por favor compártanlo y pónganle me gusta, pero además comenten qué les pareció el tema, háganos comentarios a Susana o a mí, a La Calmería, para que estemos atentos a dialogar con ustedes y bueno, pues aclarar lo que haya que aclarar o a ampliar el tema hasta donde ustedes quieran. ¿Qué te parece, Susi? Me parece muy bien, Rafa, y pues vamos a arrancar, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, mi Rafa, pues definitivamente que el arte de conversar hoy de forma consciente no es algo con lo que hemos nacido, ¿no? Creo que necesitamos entender que tenemos que entrenarnos en esta habilidad, pero de una manera intencional, clara, con la única finalidad de poder abrirnos a la empatía desde el respeto y desde la posibilidad de entender otras perspectivas cuando dialogamos con otras personas. Así es que, pues yo quisiera preguntarte, Rafa, la primera pregunta de salida. ¿Cómo podríamos definir qué es un diálogo consciente? Pues mira, Susi, a la audiencia, el diálogo consciente es una práctica de meditación que desarrolló Gregory Kramer. Gregory Kramer, un norteamericano muy famoso desde 1995, él enseña esto. Y en esencia es la toma de conciencia y la calma de la meditación tradicional. Combina la meditación tradicional en solitario, en forma individual, y la traslada a realizar esta práctica con otras personas. Hay una aclaración importante, la define como una meditación relacional, ya que en la meditación normal, la que hacemos regularmente de atención plena, el foco de atención puede ser la respiración o las sensaciones corporales, y en el diálogo consciente el foco es el espacio que surge entre una y otra persona. ¿Qué pasa? No se medita al lado de alguien, sino se medita con alguien. Esa es la diferencia. Gregory Kramer sostiene que aunque la meditación individual es muy poderosa, fíjense audiencia, gran parte del sufrimiento y el estrés ocurre en las relaciones personales. ¿Cierto o no, Susi? Totalmente de acuerdo, mi Rafa querido. Qué importante, pues hoy traer a la mesa el que sí podemos entrenarnos en mejorar esta capacidad de diálogo interior y diálogo consciente. Y bueno, pues entonces, una vez que nos has explicado esto de que es un tipo de meditación, Rafa, ¿es una meditación que se realiza de manera individual o es una meditación de manera grupal, Rafa? Pues mira, Susi, es una práctica muy, muy interesante. ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de meditación se reúnen 6 personas a realizar una práctica y hay alguien que coordina. ¿Qué sucede? Esa persona que coordina da una serie de normas que están establecidas por Gregory Kramer para que se produzca el diálogo consciente. De tal manera que después
Este grupo se va a reunir en diadas, reuniones de 2 personas. Ya diré en un momento más cómo funciona. De manera general es así. Una reunión grupal coordinada con normas, con 6 pautas que se convierten en reuniones de grupos de 2 personas que van a discutir un tema en especial que se define al inicio de la reunión. Esto es. Ok, Rafa, ya nos va quedando como más claro que entonces la intención de reunirnos en estos grupos es efectivamente entrenarnos en esta parte con ayuda de la atención y de la conciencia plena de generar estos diálogos unos con otros. Y ahora sí, dinos, bueno, ¿cómo es esta metodología? ¿Cómo se practica, Rafa? Bueno, pues la comento. ¿Qué pasa? Se reúnen las personas. Vamos a suponer que el tema es ¿por qué cuando medito tengo algunas sensaciones en el cuerpo? Vamos a suponer que ese es el tema. O cualquier otro que se nos ocurra. Y ahí van las normas. Primera norma, parar. Es un interruptor. Antes de reaccionar o hablar, hacemos una pausa para salir. Esta nos hace salir del piloto automático. Pauta número 1. Pauta número 2. Relajar. Soltamos la tensión física y mental. Si estamos tensos, la escucha es defensiva, así que nos relajamos para que tengamos un diálogo fluido y sin tensiones. Abrir. Cuando abrimos, extendemos la conciencia más allá de nosotros mismos para incluir a los demás y al entorno en el que nos encontramos. Importantísimo, sintonizar con la emergencia. ¿Qué pasa? Nos mantenemos presentes ante lo que surge momento a momento, en la experiencia que se vive momento a momento, sin guiones previos. Esto es libre. Escuchar profundamente. Escuchamos no solo las palabras, sino el tono del otro, la energía y el silencio que va generando el otro. Y clave, esta es una verdadera clave, decir la verdad. Hablamos desde nuestra verdad, una experiencia subjetiva pero honesta, sin pretensiones ni juicios, porque la práctica de diálogo consciente no es simplemente hablar con atención, es una meditación formal que se realiza, como ya lo dije, en grupos pequeños. Y para llevar el diálogo consciente a un grupo, la estructura debe ser muy clara, para que la meditación, esta práctica de diálogo consciente, pues no se convierta en una plática de café, una plática de amigos, en una reunión social, sino una verdadera reunión de análisis del tema en que estamos pensando. Se sigue un formato donde la interacción se vuelve la interacción, es el objeto de la meditación. ¿Y cómo se organiza la práctica grupal? De una vez te lo digo, Susi. La reunión grupal del diálogo consciente comienza en silencio. Todos sentados en círculo, en silencio. En el inicio el grupo se sienta en círculo, como ya lo dije, se hace una meditación, como cualquier otra meditación para entrar en calma, entre 10 y 15 minutos. Una práctica la tradicional la que hacemos. Aquí, ¿qué hacemos? Estabilizamos la mente, reconocemos el cuerpo, nos concentramos en la respiración, pero importante, nos abrimos ante los ojos de los demás. Nos vemos, nos observamos. Y entonces hay una persona que facilita, que coordina, que tiene experiencia en esto, que conoce. Entonces él introduce el tema, lo define. Por ejemplo, ya decía yo, las sensaciones del cuerpo a meditar. Ya una vez que este tema se define, en ese momento se produce la división del grupo en diadas para que la atención sea más concentrada. Hasta aquí paro para ver si tienes algún comentario, Susi. No, creo que va quedando muy claro, Rafa.
Y fíjate que pensando esta metodología que tú nos estás compartiendo ya muy estructurada, estaba yo ahorita analizando de qué manera esto verdaderamente lo podríamos llevar a la vida diaria, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor en muchos de nuestros compañeros y de nuestra audiencia a lo mejor no practican esta meditación tal cual, con esta estructura como tú lo das, pero creo que podemos rescatar muchos de esos puntos que tú nos estás diciendo para mejorar nuestra capacidad de dialogar, ¿no? Si me permites, yo haría como un poco de analogía en estos puntos que tú nos dijiste, ¿no? Yo creo que cuando vamos a conversar, vamos a generar estos espacios, pues efectivamente, primero que nada tendríamos que tener toda nuestra atención en lo que vamos a hablar. Y cuando yo lo llevo esto al mundo laboral, Rafa, o al mundo personal desde el coaching, me encuentro que mucha gente quiere tener una conversación, pero ¿qué crees? Tiene el celular a un lado. Y entonces está conversando y está volteando a ver el celular. Y eso rompe totalmente esta capacidad de abrirte, de generar espacios de confianza y la intención clara de decir aquí estoy para ti y escuchar. Entonces creo que el primer punto que tenemos que tener claro es que cuando vamos a tener una conversación o un diálogo con alguien, yo lo voy a llevar hacia la parte personal, Rafa, tenemos que escuchar con todo nuestro ser, ¿no? Y eso es poner la atención y la conciencia plena en esto que decías un poco de ¿no? Yo lo llevaría allá, a este campo, mi querido Rafa. Susi, tienes toda la razón porque vivimos en un mundo de distractores. Precisamente esta práctica va a eso, a evitar las distracciones, a concentrarnos en el otro, en los otros. Y como tú muy bien lo dijiste, la escucha atenta. No solamente poner tus ojos, poner tus oídos, poner tus 5 sentidos. Date cuenta, como lo platicábamos ya en algún momento y sobre todo antes de iniciar esta sesión, poner los 5 sentidos en cómo se comporta, qué veo a través de la mirada del otro, qué veo a través del gesto, qué veo a través de su actitud y qué es lo que verá el otro de mí. Porque es una reunión dual donde están yendo y viniendo la información de un lado para otro. Es muy interesante, Susi. Fíjate, Rafa, que aquí quisiera agregar esto que tú dices de cómo escuchar. Nosotros desde el mundo del coaching le llamamos a esto que tenemos que aprender a escuchar con el cuerpo, ¿no? O sea, no nada más te veo con los ojos, te percibo desde lo que siento de tus emociones, desde tu postura, desde tus gestos, desde el tono de tu voz. Y cuando verdaderamente escuchamos desde el cuerpo y desde el corazón, sucede algo maravilloso, mi querido Rafa. Se abren espacios sagrados donde podemos llegar a tocar la vulnerabilidad. Claro, claro. Porque si yo me siento escuchado en un espacio de confianza, donde el otro me va a escuchar sin juicios, sino desde la apertura y desde la empatía y el respeto, yo puedo encontrar este espacio sagrado donde puedo abrirme y decirte qué me duele. Ujú. Qué difícil es llegar en conversaciones, mi querido Rafa, a poder lograr abrirnos hacia otras personas o que otras personas lo hagan con nosotros para entender verdaderamente dónde está lo más vulnerable. Ujú. Porque algo de lo que siempre tenemos miedo los seres humanos es abrir nuestra vulnerabilidad. Ujú. Y yo le llamo un espacio sagrado porque cuando alguien te regala la posibilidad de conocer su vulnerabilidad, es verdaderamente un espacio donde has logrado a través de la confianza, el amor por el otro, entender desde dónde viene a veces el sufrimiento. Sí, claro. Aquí fíjate, Susi, audiencia, se están llevando ya dos perspectivas diferentes de la comunicación entre los seres humanos, nosotros, las personas. Cómo lo enfoca Susi desde el punto de vista del coaching y cómo lo estamos mencionando por acá del otro lado desde la atención plena con el diálogo consciente, ambos válidos,
ambos bien estructurados y que llevan sobre todo una parte muy importante, autoconocimiento. Nos conocemos más cuando somos así analíticos, cuando nos damos cuenta cómo es el otro, cómo soy yo, y como un tema que puede ser el que tú quieras, relacionado con la atención plena o con otra cosa, cómo podemos analizarlo respetando la opinión de los demás y, como bien lo dijiste, sin emitir juicios, simplemente escuchando. Quisiera platicar ahora cómo funcionan las diadas, si me lo permites, Susi. ¿Qué pasa con las reuniones de dos, las diadas? La primera, se sientan las dos personas, uno frente al otro. Están solos nada más. Solos. Se están viendo, se escuchan y empiezan a practicar la pausa. Empiezan a practicar las seis pautas en silencio. Primero se observan. Se observan durante un minuto. Se quedan viendo uno al otro. Y así la persona A, la primera persona, como la queramos llamar, la primera persona dice lo que le surge, expresa lo que le surge en ese momento del tema propuesto, aplicando decir la verdad y sintonizando con la emergencia. Esas son dos claves importantes. ¿Qué pasa con la segunda persona? Escucha. Practica la escucha profunda, observa, ve las reacciones del otro, analiza. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente recibir lo que está escuchando, sin planes, sin juicios, sin respuestas, ni intentar dar ningún consejo. Y luego se produce un intercambio. Después de unos minutos se hace una pausa consciente, otro minuto, minuto y medio, y se intercambian los roles. Y durante este diálogo, quienes están participando aquí, como ya lo dije, aplican las 6 pautas. Pausar, relajar, abrir, sintonizar con la emergencia, escuchar profundamente y decir la verdad. ¿Y luego qué pasa? Se entra en una pausa, se relaja, antes de hablar te detienes, sientes tu cuerpo, notas la tensión que hay ahí, cómo te sientes. No vas a intentar quedar bien o interrumpir, relajas tu mandíbula, lo haces todo con actitud relajada. ¿Y qué haces? También mantienes la conciencia en tus propios pensamientos, pero también en el rostro y la energía de otra persona. Escuchas, hablas. Este diálogo es así, interactivo, de escucha profunda, de respeto, de decir la verdad. Y se habla exactamente lo que se dice desde el momento exacto, no de historias pasadas ni de emociones que nos están embarcando en este momento. Y cuando ya terminó todo este diálogo que lleva más o menos 5, 8 minutos, a veces hasta 10, se toman un minuto, ambas personas, cierran los ojos, se agradecen internamente la confianza y la presencia del otro, no se analiza nada, no se emiten juicios, solamente se lleva el registro personal de la experiencia que se vivió. Este fue un diálogo libre. Esta fue realmente una meditación relacional. Y tras los turnos, se permite ya ir al grupo mayor, donde ya hay otro tipo de reglas. Por ejemplo, una muy importante. Se reúnen nuevamente todos y hay una regla de oro, hay una campana en la reunión. Esta campana garantiza que se va a tratar el tema sin pausas, con respeto, con presencia y sin salirse del tema. Y cuando alguno de los participantes note que ya las normas se relajaron, agarra la campana y la suena y dice otra vez, vamos a ponernos en orden, no vamos a continuar como debe ser, para tener una buena práctica. En la reunión grupal no se decide quién tiene la razón, ni se llega a ninguna conclusión. ¿Cuáles son los objetivos? Vivir la experiencia, escuchar a otros, que te des cuenta de que lo que te pasa a ti es compartido por los demás. Aquí se da claramente
reflejada la humanidad compartida. Lo vives, te estás dando cuenta de lo que le pasa a cualquiera de los demás, me pasa a mí. Y entonces la reunión se integra con los pilares. Nuevamente pausar, relajar, abrir, sintonizar con la emergencia, escuchar profundamente y hablar con la verdad, decir la verdad. ¿Qué te parece? Me encanta, creo que es una metodología muy clara para verdaderamente entrenarnos en esta posibilidad de generar pues diálogos mucho más enriquecidos, ¿no? En todos los sentidos, desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, desde la parte de la atención y todas las habilidades que podemos desarrollar. Me encanta Rafa. Y ahorita se me vino a la mente una analogía muy hermosa. Decimos que desde el lado del coaching, una buena conversación es como un buen baile. Claro, ¿No? claro. Si pensamos un poco, por ejemplo, en un baile como el tango, como el danzón, llevan un ritmo, llevan una pausa, llevan esta posibilidad de poderse entender uno con el otro con una mirada, ¿no? Y saber cuándo hay que parar, cuándo hay que deslizarse, cuándo hay que verse a los ojos, estás escuchando con el cuerpo. Y yo creo que la invitación del día de hoy, independientemente de esta metodología maravillosa que nos has compartido, que al final pues me encantará que nos compartas el libro, por si nuestra audiencia está interesada en aprender más de esto, es eso, ¿no? Si no hemos podido desarrollar esta habilidad, estamos en tiempo de hacerlo y Claro, podernos entrenar en esta parte, primero para nosotros trabajar y desarrollar esas habilidades maravillosas que me encantaron. Los vamos a volver a comentarlos, aprender a parar, aprender a estar relajado, aprender a abrir tu conciencia sin juicios, aprender a sintonizar desde lo que siente el otro, ¿no? Que a veces no lo podemos hacer por esta emisión de juicios que generamos. Escuchar con el cuerpo, por supuesto, ya lo dijimos, y siempre abrir espacios de verdad que van a generar pues una riqueza importantísima para llegar a tocar vulnerabilidad. Así es que yo creo que es como una danza, mi querido sí, Rafa. Susi, Aprendamos fíjate, a bailar en las qué, conversaciones. qué, 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 qué interesante lo que dices, y qué gran coincidencia, porque Gregory Kramer en alguna de las partes del libro habla precisamente que el diálogo, este diálogo consciente puede convertirse en una danza entre dos, porque fíjense audiencia y fíjate Susi, en tanto que la meditación eh, normal, la sentada, la individual, si hablamos a partir del yo, en la relacional hablamos a partir del nosotros. Gran diferencia. Y sí quisiera, antes de terminar, hablar de tres, cuatro cosas rapidísimo de los beneficios que Adelante. trae esto. Mira, beneficios en la comunicación interpersonal. Se reduce la reactividad porque integramos pausas. Se gana un segundo de oro con esta pausa para que la respuesta sea bien elegida en lugar de que ser esclavos de lo que dijimos de pronto y ya nos quedamos mal. Escuchamos de cuerpo completo, se aprende a escuchar no solo el contenido, sino la carga emocional y corporal del otro. Honestidad sin agresión. Esta pauta de decir verdad nos enseña a expresar nuestra experiencia interna sin atacar al otro, fomentando transparencia que fortalezca la confianza. Hay beneficios psicológicos y emocionales. Disolvemos la máscara social, porque ahí pasa mucho parte del estrés que viene de que queremos sostener una imagen, cómo nos queremos ver, y eso genera estrés. Y al actuar de esta manera, la máscara social desaparece. Sentido de pertenencia. El diálogo consciente rompe con la sensación estoy aislado. Al notar que el sufrimiento, cuando notamos que el sufrimiento de la agitación mental es compartido por los demás, como ya dije, con humanidad compartida, el sentimiento de soledad se disminuye, aumenta la empatía.
Se desarrolla la capacidad de sostener la verdad mientras haces espacio para que la verdad del otro te llegue a ti, así sean cuestiones opuestas. Y hay grandes beneficios de la práctica meditativa de mindfulness. Evitamos el efecto interruptor. ¿Qué pasa cuando estamos en el asiento, en el cojín? Se nos va la mente a otra historia y la vida misma se vuelve una práctica. Entonces, tenemos acceso a puntos ciegos. Hay patrones de nuestra mente que solo emergen cuando estamos frente a alguien, porque tenemos necesidad de aprobación. Entonces, esta práctica nos lleva a vivir el momento presente y darnos cuenta que estamos rodeados de gente. El diálogo consciente actúa, qué interesante, como un espejo que revela que la meditación en solitario hay cosas que a veces no detecta. Esa es, de manera muy general, Susi, son algunos de los beneficios más importantes que trae esta práctica. Súper, mi querido Rafa. Y yo quisiera agregar otros desde mi punto de vista. Adelante. De la metodología maravillosa que nos has compartido, yo veo otros beneficios que también se generan. Primero, si yo aprendo a entrenarme en esta práctica, pues obviamente van a mejorar pues la interacción con las personas de mi alrededor. Llámese pareja, familia, ¿no? Compañeros de trabajo, amigos. ¿Por qué? Porque voy a aprender a comunicarme desde la asertividad, desde la atención consciente hoy, y eso me va a ayudar a aclarar situaciones difíciles, a poder reducir conflictos, ¿no? A poder llegar a acuerdos. Cambiar de esas conversaciones en piloto automático donde no tenemos la atención en el aquí y en el ahora, sino andamos pensando en los pendientes del trabajo, en las preocupaciones, en el celular, en la junta o lo que quedó por decir en otros ámbitos, para traer nuestra atención aquí. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que entrenar. Otro punto de mejora importante es que, ¿por qué se genera este cambio en las interacciones con las personas? Porque hago a un lado el ego. Y entonces abro la posibilidad de abrir la perspectiva para entender al otro desde su punto de vista. Y no etiqueto en estar tú estás bien, yo estoy mal, o yo estoy bien y tú estás mal. Es simplemente valido tu opinión porque es una perspectiva desde lo que tú has visto y también la mía. Y creo que eso es un punto importantísimo. Y esto se le llama asertividad. No buscar quién tiene la razón o quién tiene la culpa, sino es entender que desde la asertividad podemos construir una mirada diferente. Y fíjate qué interesante, Rafa, cuando llevamos estas prácticas a la parte de la conversación, también tenemos un beneficio increíble, que es estar trabajando en mi autogestión emocional. Porque en el momento en que yo estoy tratando de poner mi atención y mi asertividad, entonces estoy aprendiendo a autogestionar mi emoción. Si algo de lo que dice el otro me enoja, puedo ser capaz de no salir en un arranque y de decirle, oye, tú me molesta. No, sino decir, oye, esto que estás comentando me está haciendo sentir molesto porque, ¿no? Y entonces puedo definirlo. No es callar las emociones, es decirlas con asertividad y aprender qué están tocando en mí y cómo controlar esta parte. Así es que, Rafa, yo creo que este es un tema que todos deberíamos de aprender desde que somos muy jóvenes y cuando somos padres, formadores o educadores, es un tema que tenemos que llevar a la mesa. ¿Cómo entrenamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros de trabajo, si soy un líder en una organización, si soy papá, a que tengamos conversaciones poderosas, humanas, desde el corazón y desde esta capacidad de escucha que todos tenemos, mi querido Rafa? Susi, el mundo de las relaciones personales e interpersonales es enorme, es gigantesco y podemos pasarnos aquí quizá 3 o 4 episodios más hablando de esto, apasionante al cual más no. Yo quisiera simplemente también ya dejarle
una practiquita rápida a la audiencia. Se le llama micromomento de conexión. Un ejercicio breve que se puede hacer en una conversación que se tiene. Primero, antes de tener una conversación, antes de entrar a una reunión o ver a alguien, respiramos, sentimos los pies en el suelo y hacemos una pausa. Después soltamos los hombros, la mandíbula y nota qué hay en tu mente referente a lo que vas a tratar. Y déjala pasar, relaja. Y lo que hay en tu mente lo dejas ir. De tal manera que cuando la otra persona hable, imagina que tus oídos son espacios amplios. No pienses en lo que vas a responder todavía. Solo recibe el sonido y escucha profundamente. Paso 4. Si sientes el impulso de interrumpir o juzgar, nota esa sensación y vuelve a la calma, y entonces sí. Paso 5. Habla con plena conciencia, aplicando las pautas de Gregory Kramer. Y una pregunta adicional: ¿cuál de las 6 pautas, pausar, relajar, abrir, sintonizar con la emergencia, escuchar profundamente o decir la verdad, cuál de esas 6 crees que te resulta más difícil cuando estás en una discusión acalorada? La dejamos para la audiencia que nos digan en sus comentarios qué consideran, cuál de las 6 es más difícil aplicar en una práctica, ¿verdad? Porque el diálogo en plena conciencia, el otro no es obstáculo para nuestra práctica, sino un espejo que la perfecciona, Susi. Entonces, nuestra audiencia, platíquenos cuál de las 6 les cuesta más trabajo. Y qué linda práctica dejaste. Creo que todos podemos realizarla Todos. y aplicarla a nuestra vida diaria en el entorno que sea, para empezar a entender esto de cómo llevar y trabajar con diálogos conscientes. Mi querido Rafa, ¿y nos podrías compartir el libro Sí, cómo no. de la parte de diálogos conscientes? Este es el libro. Muy completo. Por ejemplo, aquí tengo señalado hablar con la verdad, desde lo que acabamos de mencionar, y es un gran libro muy completo, muy recomendable para quienes quieran desde Schlebauer. Padrísimo, Rafa, sí, porque es importante que aquellas personas que deseen entrenarse más, pues ahí está esta posibilidad del Sí, libro, ¿no? Que esta es una probadita de lo que tú nos has compartido, pero si quieren saber, pues pueden llevarse muchas y, más ideas consultando el y libro. si quieren profundizar en el diálogo consciente, hay una formación de 8 semanas en Iracara, completísima, que los lleva a este mundo de manera directa. Y los perfecciona, en Iracara. Gracias, Rafa, por compartirnos estas fuentes donde podemos encontrar más para aquellos personas que les surge esta duda y quieren entrenarse. Y yo nada más quisiera terminar con una frase: aprendamos a disfrutar la danza de las conversaciones. ¿Cómo? Mediante el entrenamiento de nuestros diálogos conscientes. Muy bien, Susi. Excelente frase. Pues mi querida audiencia, si llevan mucho material para estudiar, para practicar y para platicar con la familia, ¿qué pasa con el diálogo consciente? Pues son capaces de hacerlo. ¿Y por qué no organizan a nivel familiar una reunión de diálogo consciente? Se juntan 6, hacen sus diadas, ponen su tema, llegan no a una conclusión, a un análisis de algo que les interese a todos. Lo pueden practicar cualquiera, nada más siguiendo las pautas que aquí les acabamos de dar. Las 6 pautas que nos regalaste, mi querido Rafa. Hasta la próxima, Susi. Rafa, ha sido ¿Nos despedimos? Sí, por supuesto. Como siempre, Rafa. Adelante, Susi.
Yo soy Susana López Bustamante. Y yo soy Rafael López Cepeda y juntos somos La Calmería. Tu espacio para entrar En calma. Hasta la próxima, que sea para bien. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de La Calmería. Así sea. Que sean muy felices. Gracias.